Muy bien, buenos días. Vamos a iniciar el módulo de miopatías. Vamos a iniciar primero con el abordaje de las miopatías. Vamos a iniciar la presentación con la histología y la función del músculo y posteriormente iremos viendo las principales causas de debilidad muscular. Veremos solo las principales, nos enfocaremos a algunas de las principales dentro de las genéticas, metabólicas, neurológicas, ambientales, infecciosas y por medicamentos y las autoinmunes. Como manera introductoria, pues bueno, la histología, en cuanto a histología de los músculos, el músculo esquelético o estriado es aproximadamente es el músculo más común en nuestro organismo. Se consideran aproximadamente unos 660 músculos dentro de nuestro cuerpo y corresponde aproximadamente al 40% del peso en cuanto a personas con una adecuada relación de peso músculo-grasa. Es un músculo que tiene un control voluntario, se lleva por un control voluntario a partir de una vía del sistema nervioso central hacia placa motora. Y pues hay otros tipos de músculo también en nuestro cuerpo, como es el músculo liso, el cual tiene funciones más variadas que el músculo esquelético, tiene funciones dentro del sistema endotelial, como recubrimiento de algunos órganos, etcétera, etcétera. Es un tipo de músculo que no tiene un control voluntario. Y por último está el músculo cardíaco, que es un músculo especializado, es un músculo con una función, es un músculo estriado también, pero es un músculo que, a pesar de estar estriado, no tiene esa capacidad de ser controlado por manera voluntaria y tiene una capacidad de contractilidad sincrónica por todo su sistema de electroconducción propio que tiene. Aquí pues lo que nos interesa realmente y de lo que vamos a hablar es el músculo esquelético, que es el que nos va a importar para nuestros problemas de miopatías. Empezando por la histología del músculo, pues bueno, básicamente el músculo va a correr en agrupaciones, en haces de fibras musculares, los cuales van a estar recubiertos por tejido conectivo. Este tejido conectivo va a tener diferentes nombres dependiendo del nivel al que está recubriendo el músculo. La capa de colágeno y tejido conectivo que rodea el músculo por completo se llama epimicio. Es la capa más externa. Después está la capa de perimicio, que es una capa también de tejido conectivo, igual que la del epimicio, pero que recubre un grupo o un haz de fibras musculares, como vemos aquí. Son un grupo de haces de fibras musculares, es un haz de fibras musculares, en donde también dentro de este tejido conectivo van a ir recorriendo los vasos sanguíneos, vasos linfáticos y también el sistema nervioso propio de la musculatura. Al final está el endomicio, que es la cobertura que va a dar a o tejido conectivo que está recubriendo cada fibra muscular, ¿de acuerdo? Y ya cada fibra muscular pues va a terminar a las miofibrillas, que básicamente las miofibrillas van a ser la unidad básica de la función contráctil, formadas por actina y miocina principalmente. La fibra muscular básicamente es la célula del músculo, es la unidad celular básica de los músculos, es una célula multinucleada, como podemos ver aquí, es una célula con múltiples núcleos, son células bastante largas, células que tienen mediciones que pueden ser desde micras hasta centímetros, 30 centímetros de largo una sola célula y que van de diámetros de 5 a 500 micrómetros dependiendo de qué tipo de fibra encontremos. Cada fibra está conformada por miofibrillas, que son las unidades básicas de la contracción y que están formadas por diferentes tipos de proteínas, como por ejemplo la actina y la miocina, que son las principales, donde vamos a identificar filamentos delgados, que son los que van a estar formados por la actina, y los filamentos gruesos, los cuales van a estar formados por miocina. Dentro de las miofibrillas, pues también vamos a identificar algunas líneas especiales, como por ejemplo son las líneas y zonas, como es la línea Z, la cual puede corresponder aquí a esta porción de los filamentos, la zona H, las líneas, las bandas I, bandas A y la línea M.
Todo esto va a corresponderse con los filamentos de actina y miosina que se van a encontrar. Como podemos ver aquí, las banda H va a ser la porción central, en donde no hay esta porción de unión entre las fibras de actina y miosina, y las bandas I son las porciones distales de estas fibrillas, o de las partes distales de las proteínas de las fibrillas musculares, de las miofibrillas. Este es un esquema donde se ven los filamentos delgados y los filamentos gruesos acomodados tanto en relajación como en contracción. Y la línea M, que es esta porción ya de una miofibrilla en proceso de contracción. Aquí vamos a ver una imagen histológica de una fibra, de un músculo esquelético, donde se van a ver las fibras musculares, que son las células que van a estar conformadas aquí. Esta es una imagen ilustrativa para poder identificar con un poquito más de claridad, porque aquí se ve un poco empalmado y quizás no se puedan identificar cada una de las células por separado. Esto es una tinción por hematoxilina eosina, donde se puede ver las fibras con sus núcleos, células multinucleadas alargadas que pueden llegar a tener centímetros de largo. Estas fibras musculares van a ser de diferentes tipos dependiendo de sus cadenas pesadas de miosina, y también se pueden categorizar dependiendo de también sus funciones por la MATPasa. Estas, como ya hemos visto, están formadas por cadenas cortas y largas de actina y miosina. Es la unidad estructural básica de la contractilidad, y pues las fibrillas van a categorizarse de la 1 por la tensión MATPasa 1, 1C, 2C, 2AC, 2A, 2AB y 2B. Y en base a su cadena de miosina pesada se van a catalogar como 1, 2A y esta que es la 2XD. Es importante hacer esta distinción. Normalmente en la mayoría de la literatura vamos a ver, o en alguna literatura vamos a ver esta clasificación con 7 tipos de fibras, en donde vamos a ver este tipo de distinción, dependiendo de la tinción. Y dependiendo de la cadena se pueden distinguir nada más estas tres. Y esto es importante porque estas van de la más lenta a la más rápida, de arriba hacia abajo, en ese orden. Y las 2B son las ultra rápidas. Estas en realidad no se encuentran en el ser humano como tal. Todas se siguen tomando en cuenta por la clasificación histórica, pero en realidad estas ya corresponden a este tipo de cadena pesada, que es la 2XD. Las 2B ya serían más bien correspondientes a propias de algunos otros mamíferos, sobre todo mamíferos pequeños, que son las súper rápidas. Pero pues para fines prácticos todavía se sigue tomando a veces esta consideración o a veces esta misma. ¿De acuerdo? Aquí vemos algunas distinciones entre los diferentes tipos. Podemos ver aquí las tipo 1, las tipo 2A, las 2XD, que son las que les digo que son de seres humanos, y las 2B, que ya no se consideran como parte de la clasificación para seres humanos, que son indetectables y que se presentan nada más en mamíferos pequeños. Las tipo 1 son las de contracción baja, y las 2XD son las de rápida, las 2A son de moderada, y pues básicamente esas serían las principales características entre una y otro tipo de las fibras, básicamente su velocidad de contracción. Y bueno, aquí vemos otra porción de la histología del músculo. Aquí vemos cómo se ve la parte del sarcolema, que es la cobertura que va a estar sobre las miofibrillas, sobre la fibra muscular, las miofibrillas, y esta va a tener ciertas invaginaciones que se van a conocer como túbulos T, los cuales van a funcionar también como parte del entramado del sarcolema dentro de las miofibrillas. Y una parte muy importante de la función o de la histología, de la fisiología de las fibras musculares es el retículo sarcoplásmico, el cual es coloreado de manera azul, el cual en este otro diagrama se ve un poquito más claro, donde se ven los túbulos del retículo sarcoplásmico y las cisternas del retículo sarcoplásmico, los cuales son muy importantes porque son los que van a tener almacenamiento de calcio y que van a tener esa función sobre la contractilidad. Ahorita lo vamos a ver con más detalle.
Aquí ya vemos el proceso de contracción muscular dado por este complemento de las fibras de actina y miosina, en donde vamos a ver cómo las fibras de actina van por la entrada de calcio después de una activación por el potencial de acción, un potencial de acción mediado por sodio y potasio generado por el sistema nervioso central a partir de la unión neuromuscular por la liberación de acetilcolina, van a generar una fosforilación y energización por parte del ADP de las porciones de la cabeza de miosina, la cual va a unirse a las cadenas de actina. Esto va a generar un puente entre ambas fibras, tanto las delgadas como las gruesas, y después va a haber una modificación de las fibras de miosina que van a jalar, por así decirlo, a las fibras delgadas de actina, como se ve aquí, van a jalar y van a generar esta contracción, van a hacer esta disminución de este espacio, van a jalar estas líneas hacia acá y al final, pues bueno, la pérdida de la energía va a hacer que se suelte la cabeza de miosina y actina, la unión de actina y miosina, liberando así las líneas y volviendo a la relajación muscular. Esto también dependiente de la pérdida de calcio. Una vez que se pierde el calcio dentro del sistema muscular, pues empieza la liberación de los puentes de actina-miosina. Esta liberación de calcio, como hemos visto, es dependiente del potencial de acción y es liberada por el retículo endoplásmico, el cual lo va a tener almacenado en sus cisternas. Este control nervioso está dado por el sistema nervioso central, es un control voluntario, es un control que nosotros tomamos el control y va a estar mediado por la liberación de acetilcolina en la unión de la placa motora. Aquí se puede ver un esquema en donde se ve la liberación de las vesículas también mediadas por calcio hacia la placa motora y cómo van a tener su efecto sobre los receptores de acetilcolina y por lo tanto una activación de los receptores, liberación de sodio y generación del potencial de acción sodio-potasio para la posterior liberación de calcio por el retículo sarcoplásmico e iniciar esa conformación de las líneas de los filamentos de las miofibrillas para hacer la contracción muscular. Ya entrando un poco más de lleno, las principales causas de debilidad muscular, pues bueno, tomar en cuenta varias cosas. Número uno, para hacer un abordaje de un paciente con debilidad muscular hay que hacer primero objetiva esta debilidad muscular. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo que necesitamos hacer es hacer mediante la exploración física, el interrogatorio, datos que nos orienten hacia una verdadera debilidad muscular y no a una debilidad facticia o simplemente a un agotamiento que se puede presentar en pacientes con depresión, pacientes facticios, donde tenemos que nosotros hacer objetivo que sí hay una verdadera debilidad muscular, y esto también lo podemos hacer por medio de escalas de fuerza para objetivizar también el nivel de fuerza y hacer más pues sí, más objetivo este nivel de disminución de la fuerza muscular. Otra cosa que tenemos que hacer es localizar el sitio de la lesión, y esto va a ser por medio de la distribución de la lesión muscular, o más bien de la debilidad muscular. Esta puede ser simétrica o asimétrica y puede ser en las porciones distales o en las porciones proximales, lo cual nos va a poder dar también una orientación hacia cuál es el tipo de problema que estamos presentando. Para esto también es muy importante la exploración neurológica, donde vamos a también identificar algunos datos que nos pudieran hablar de afección neurológica más que una afección muscular propia. Y por último, determinar la lesión. En esto ya es ir a más detalle con la exploración física, sobre todo la exploración neurológica, para determinar si se trata de un problema de neurona motora superior o neurona motora inferior, hablando de problemas nervios periféricos, si se trata de un problema de la unión neuromuscular o si se trata de un problema propio del músculo como tal. Para esto tenemos que hacer una exploración física bastante completa y dirigida dependiendo de la localización y la historia clínica del paciente para poder identificar la lesión como tal. Algunos tips o alguna manera de hacer más organizada
idea es que cuando lo primero es objetivizar la fuerza. Si no hay una pérdida objetiva de la fuerza, hay que buscar alguna otra causa, como enfermedades cardiopulmonares, anemia, que sea más bien una debilidad no por una afección muscular o nerviosa, sino por una debilidad general por el síndrome anémico, infecciones crónicas que también puedan tener esta misma consecuencia, neoplasias, depresión, pacientes con fibromialgia también que pudieran no objetivizarse como tal una debilidad muscular y sin embargo ellos pueden comentar como parte de su sintomatología debilidad muscular. Artritis en el que quizá los problemas de movimiento no sean tanto de debilidad, sino de dolor, o la limitación de los movimientos sea más por dolor o por rigidez que por un proceso de debilidad como tal. Y otro por falta de entrenamiento. Si se ha objetivizado la pérdida de fuerza muscular, hay que ver si es generalizado. Y si es generalizado, pues hay que irnos a trastornos en donde se vea este tipo de problemas. Aquí algunos de los más importantes puede ser un problema de caquexia, pacientes postrados, pacientes con problemas neoplásicos, pacientes con enfermedades ya crónicas como EPOC o insuficiencia cardíaca o enfermedad renal, en donde este puede ser el problema de base. Aquí estamos viendo una pérdida de fuerza muscular en todos los grupos musculares en general, sin una distribución exquisita, por así decirlo. La miastenia gravis también es una disminución de la fuerza muscular generalizada, aunque de manera inicial o como datos clínicos iniciales pueda objetivizarse nada más en ciertas partes. Esta se considera también como una debilidad generalizada. Y parálisis periódica, sobre todo parálisis asociadas a desórdenes hidroelectrolíticos como la hipocalemia, trastornos del sodio o el calcio, en donde vamos a ver también alteraciones a todos los niveles musculares y no nada más una distribución específica. Si es localizada, vamos a ver si es simétrica o asimétrica. Si es asimétrica, vamos a buscar sobre todo problemas neurológicos regionales, en donde vamos a buscar, por ejemplo, enfermedades neurovasculares o de la médula espinal, algunas enfermedades desmielinizantes, neuropatías compresivas o mononeuropatías o mononeuritis múltiples. También la miastenia gravis en sus múltiples formas de presentación, o atrofia por falta de uso en pacientes que han tenido alguna lesión y que han dejado de mover o pacientes también postrados que han dejado de movilizar alguna extremidad en específico y que solo se vea en ese punto en específico la pérdida de la función muscular. Si es simétrico esto, pues bueno, vamos a ver de qué se trata. Si es un problema de tipo proximal, entonces podríamos pensar que se trata de alguna miopatía, de algunas distrofias como la de Duchenne o la de Becker, o en algunos casos también miastenia gravis. Distales, podemos pensar más en un problema, por ejemplo, de neuropatías periféricas, por ejemplo, neuropatías por diabetes, enfermedades que afectan las motoneuronas y también miastenia gravis. Patrones específicos, hay patrones específicos de debilidad muscular o alteraciones musculares en las distrofias musculares y en algunas neuropatías hereditarias. Aquí vemos la escala de objetivización de la fuerza muscular para poder hacer esta distinción y poder hacer objetiva el nivel de movimiento que tiene una persona y poder plasmarlo para ver en primera la severidad de su cuadro y también para ver la progresión que pueda tener esta, ya sea que vaya hacia peor o hacia mejor, dependiendo de las características. Podemos considerar como ser ausencia de contracción, 1, una contracción visible o palpable pero sin movimiento activo, 2, un movimiento activo sin vencer la gravedad ni la resistencia, 3, un movimiento activo que vence la gravedad pero no vence la resistencia, y 4, un movimiento activo en toda su amplitud que vence la gravedad y una resistencia moderada. Y la 5 se considera como una fuerza normal, en donde el movimiento activo vence gravedad y resistencia sin ningún problema. Vamos a ver un poquito de cada una de ellas dentro de las genéticas. Empezamos. Los trastornos genéticos congénitos, pues bueno, aquí hay gran variedad de trastornos genéticos que pueden generarnos problemas. Aquí metí algunos problemas del metabolismo que podrían considerarse también como enfermedades metabólicas, pero son trastornos genéticos o congénitos del metabolismo, dentro de cuales los principales que pudiéramos mencionar son desórdenes del almacenamiento del glucógeno, el desorden del metabolismo de los lípidos y algunos desórdenes mitocondriales. Recordar que estas son enfermedades raras, enfermedades congénitas, pero que en algunas veces son problemas enzimáticos parciales. A veces cuando son muy severos, cuando son defectos enzimáticos completos o muy severos,
sí se presentan de manera severa desde la infancia, incluso a veces no llegan a sobrevivir estos pacientes a la infancia, pero hay veces que estos déficits son menores o son parciales y permiten que los pacientes sobreviven y llevan una vida normal hasta que después se puedan manifestar algunas de sus clínicas. Dentro de los padecimientos del depósito de glucógeno, del metabolismo del glucógeno, tenemos varios que pueden tener una afección fundamentalmente muscular, aunque la mayoría tiene cierta afección muscular. Estos serían algunos de los principales, como por ejemplo la enfermedad de Pompe, que es la glucogenosis tipo 2, la de McArdle, que es la 5, la glucogenosis tipo 5, la tipo 7, que es la Tarui, y pues algunas otras, en donde vamos a ver algunas de las manifestaciones clínicas que en general son muy similares, en donde va a haber una debilidad, una intolerancia o fatiga al ejercicio. Básicamente estas se caracterizan por eso, porque se desencadenan o se desarrollan al intentar hacer algún tipo de ejercicio, no lo logran, se fatigan, y en estas por lo general se encuentra algo que se llama como segundo aire, que es básicamente eh, una mejoría parcial después de haber estado con esa fatiga y empezar con un poco más de fuerza. Y básicamente todas o la mayoría de ellas tienen una elevación basal de enzimas musculares. Y bueno, hablando de algunas, no podemos hablar de todas porque son bastantes, pero bueno, hablando así en generalidades, pues básicamente son errores congénitos del metabolismo, en este caso específicamente el glucógeno, en donde va a haber defectos de conversión de los productos o del glucógeno como tal. No se va a estar almacenando en los tejidos. Estos son por lo general autosómicos recesivos, y al acumularse estos depósitos de glucógeno en los tejidos va a tener esta predilección por un depósito a nivel muscular, en algunos casos hepático, en algunos casos incluso músculo cardíaco, y van a generar este problema muscular. Hay, como les digo, formas neonatales o infantiles severas en donde el déficit de enzimas es tan severo que los pacientes mueren en el primer año. Algunas enfermedades principales como la 1, las glucogenosis tipo 1, 3, 9, la 2, la Pompe, la 5 y la 7, que corresponden al 95% de todas estas y que se van a caracterizar por una afección hepática o muscular o ambas. Viendo por ejemplo la glucogenosis tipo 2, enfermedad de Pompe, aquí pues igual autosómica recesiva, una deficiencia de la Al-glucosidasa ácida lisosómica, Al-glucosidasa alfa. Es un problema que se encuentra en el brazo largo del cromosoma 17. Hay muchas mutaciones que dan esta deficiencia enzimática, se han catalogado más de 500. No todas dan el espectro clínico, pero se han identificado más de 500. Todas se caracterizan precisamente por una deficiencia ya sea parcial o completa de la enzima y por acumulación de glucógeno en los tejidos, sobre todo músculo y corazón. Esta pues tiene una incidencia aproximada de 1 a 40,000 casos en Estados Unidos, y que es el del nacimiento. En el tardío, que es el que se presenta a la clínica ya en pacientes de edad, en jóvenes o adultos, en unos 57,000. Y el del Pompe, el recién nacidos, 1 a 5,463, a 8,684 y 11,987, dependiendo de la literatura. Este es el más severo y es el que termina matando a los pacientes pronto. Como os digo, la forma clásica es la que se conoce como clásica, es la infantil, y la de inicio tardía son los dos subtipos de enfermedad de Pompe. La clásica es la que se presenta al nacimiento, sobre todo esta se presenta con miocardiopatía severa, y que es el motivo de muerte de los pacientes. La de inicio tardía se presenta ya en edades más avanzadas, en la juventud. La infantil se presenta en los primeros meses con miocardiopatía hipertrófica hasta el 92% de los pacientes, distrés respiratorio, debilidad generalizada e hipotonía, trastornos de devolución, retraso en el desarrollo, macroglosia y hepatomegalia, y por lo general estos pacientes no sobreviven. No se les administra la terapia.
La de inicio tardío se puede presentar a prácticamente cualquier edad, por lo general se presentan pacientes jóvenes cuando empiezan a hacer algún tipo de deporte y que empiezan a notar este tipo de problemas al moverse. Dependiendo del grado de deficiencia enzimática puede presentarse incluso más adelante en la edad, y por lo general es un retraso motor grueso que se caracteriza por una debilidad muscular progresiva, sobre todo de la cintura pélvica, aunque también se puede presentar en la cintura torácica, pero sobre todo en la cintura pélvica. Ellos lo van a caracterizar sobre todo porque empiezan a tener dificultad para subir escaleras, para levantarse de las sillas. Y el problema con estos pacientes es que empiezan a tener también debilidad de los músculos respiratorios, del diafragma. Empiezan con hipoventilaciones y con esto empiezan también problemas respiratorios, infecciones persistentes, y en algunos casos incluso llegan a necesitar ventilación mecánica. También tienen problemas de arteriopatías y de ventriculopatías dilatadas, de insuficiencia cardíaca por afección también al nivel del músculo cardíaco. Para el diagnóstico, pues bueno, vamos a ver pacientes que tienen debilidad muscular con elevación de las enzimas musculares de HL, LT, AST, levemente elevadas. Por lo general no van a llegar a niveles más de 10 veces el nivel normal de referencia. Vamos a ver en orina elevación de glucosa tetrasacárido. En el electrocardiograma podríamos ver algunos datos de hipertrofia severa, algunos datos de miocardiopatía, y en el ecocardiograma pudiéramos ver también miocardiopatía hipertrófica. La resonancia magnética cardíaca también nos ayudaría a cuantificar qué grado de hipertrofia pueden tener estos pacientes, y también una resonancia muscular en T1 nos puede ayudar a delimitar la extensión del daño muscular que puedan tener estos pacientes. El gold estándar y lo definitivo va a ser por medio de una biopsia cutánea en cultivo de fibroblastos para valorar la actividad enzimática. En la temprana vamos a ver una miopatía vascular severa con depósito de glucógeno intralisosomal, PAS positivo, y en la enfermedad tardía podemos ver a veces una biopsia normal con pocas vacuolas o en algunos casos una enfermedad severa. La glucositis tipo 5 o McArdle, en esta también igual va a ser una intolerancia al ejercicio. Esta se caracteriza más por ese tipo de segundo aire que habíamos comentado. Tiene una afección también autosómica recesiva en el cromosoma 11, déficit de miofosforilasa. Esta va a catalizar y regular la ruptura del glucógeno a glucosa 1-fosfato y su almacenamiento, y tiene una prevalencia de 1 en 160 casos. La clínica es una miopatía pura. Estos pacientes van a cursar con crisis agudas de fatiga y contracturas, sobre todo después de algún tipo de ejercicio. Van a presentar rhabdomyolysis y hemoglobina en menos del 20%, y por lo general van a mejorar al suspender la actividad que les está generando la debilidad y la miopatía. Esta se presenta en la primera y segunda década de la vida en el 86% de los pacientes, y en el 25% se puede presentar como una debilidad proximal. Pues el diagnóstico igual es un diagnóstico que se debe de sospechar, sobre todo cuando hay antecedentes de familiares que han tenido la enfermedad o de consanguinidad entre los padres. Aquí eso nos pudiera ayudar a pensar en un problema de este tipo autosómico recesivo, y la biopsia muscular pues nos va a dar el diagnóstico con estas vacuolas con glucógeno, con depósitos de glucógeno. Al final de cuentas, siempre en todos estos trastornos del metabolismo, el diagnóstico definitivo se hace por medio del análisis molecular de los genes, un análisis genético donde nos va a dar cuál es la mutación específica y que nos va a catalogar la enfermedad en una u en otra. También tenemos algunos desórdenes del metabolismo de los lípidos. Estos son un poco más raros. Aquí tenemos varios, como los síndromes de deficiencia de carnitina, defectos del transporte de ácidos grasos, defectos de enzimas de beta oxidación, enfermedades del almacenamiento de los lípidos y deficiencia de lipina 1. Por lo general, los síntomas regularmente son inducidos por infecciones, fiebre o ejercicio intenso, o el ayuno prolongado. Esta es una característica de estos. Aquí no hay un segundo aire, por lo general aquí no se presenta un segundo aire en estos pacientes. Van a tener afección de tejidos dependientes de oxidación de ácidos grasos como músculo esquelético, cardíaco e hígado. Van a cursar con hipoglicemias hipocetóxicas, y por lo general van a tener niveles alterados de carnitina en sangre y orina.
Otros que son los desórdenes mitocondriales, en donde van a haber varios fenotipos, algunos que se van a presentar como miopatías aisladas, otros como miopatías de múltiples sistemas, otros que se van a presentar como oftalmoplegia crónica progresiva y otros que se van a presentar como una forma muy severa en la infancia de encefalomiopatía, en la que los pacientes suelen morir jóvenes. Aquí el gold estándar son los estudios de genética molecular con la sospecha clínica adecuada. En este caso también vamos a ver una elevación de las enzimas musculares, vamos a ver alteración de la carnitina en algunos tipos de defectos y el gold standard pues, sería el estudio molecular. Dentro de las metabólicas, aquí puse las anteriores también eran metabólicas, pero eran metabólicas genéticas o congénitas. Aquí vamos a agregar metabólicas sistémicas. Como les comento, asociadas a enfermedad endocrina son las que vamos a ver ya ahorita. Las congénitas del metabolismo las acabamos de ver previamente en la sección de genéticas. El hipotiroidismo es una causa importante de miopatías metabólicas. Se puede decir que hasta el 79% de los pacientes con hipotiroidismo tienen debilidad, parestesias y mialgias. No siempre esto asociado a una miopatía como tal. Hay mayor riesgo de presentarlo en pacientes que tienen larga evolución del hipotiroidismo y sobre todo cuando tienen un mal tratamiento o no están tratados. Y se puede también presentar como una manifestación de un hipotiroidismo congénito, no es exclusivo de los adultos. Este puede ser asintomático en algunos casos. Incluso pacientes con hipotiroidismo pueden cursar con elevaciones discretas de las enzimas musculares a no más de 10 veces el nivel de referencia y está asociado como un factor de riesgo de desarrollo de miopatía por estatinas también. Un paciente que tiene hipotiroidismo y está con consumo de estatinas tiene mayor riesgo de presentar una miopatía por estatinas o que las estatinas escondan una miopatía por hipotiroidismo. Y bueno, para la fisiopatología del hipotiroidismo es por un descenso, por lo general se considera como parte del descenso de las enzimas tiroideas, de la T4, de la tiroxina, en donde va a haber va a afectar el metabolismo energético, va a haber una disminución de la glicogenólisis normal, va a llevar a un metabolismo oxidativo mitocondrial y a una función adecuada del músculo, va a llevar a atrofia sobre todo de las fibras de tipo 2, que son más dependientes de la glicólisis para su energía. Como les comento, va a haber una atrofia de las fibras de tipo 2 por este daño oxidativo por la disminución de la glucólisis, por la disminución de las hormonas tiroideas, y va a haber una hipertrofia compensatoria de las fibras de tipo 1. En este caso va a haber elevaciones de la CK. La elevación de las enzimas musculares va a estar hasta el 57-90% de los pacientes, aunque en estos por lo general van a ser asintomáticos, no se va a elevar más de 10 veces y es raro que presenten lesión renal aguda por este problema. La mayoría van a tener mialgias, sobre todo exacerbadas por ejercicio en un 50%, y van a tener una pseudohipertrofia muscular, pero no es como tal, es una pseudohipertrofia, nada más va a ser un engrosamiento de tejido subcutáneo y piel, no como tal del músculo. La miopatía proximal en cintura y hombros va a ser en menos del 20%. Hay este tipo de presentación que va a ser una miopatía proximal progresiva y se presenta de manera distal hasta un 75-80% de los casos. Aquí pues lo más importante son los datos sugestivos de hipotiroidismo que no tienen que ver con la miopatía, astenia, dinamia, pérdida de cabello, pacientes obesos, intolerantes al frío, y va a ser un registro intencionado de una determinación intencionada de las enzimas de las hormonas tiroideas, TSH y T4, en donde vamos a ver esta TSH aumentada con disminución de la T4. Entonces, en estos casos vamos a ver, este sería el diagnóstico. Por lo general la electromiografía es normal en el 50% de los pacientes, aunque en algunos van a presentar amplitud baja con potenciales polifásicos y con mayor actividad de inserción. En algunos pacientes también van a presentar mixedema, en donde vamos a encontrar atrofia y depósito de mucopolisacáridos en músculo. Y el tratamiento de reemplazo hormonal va a ser la punta clave tanto del manejo como del diagnóstico, ya que al sustituir las hormonas debemos de notar una mejoría tanto en los niveles de enzimas musculares como en la sintomatología. La biopsia no se requiere para hacer el diagnóstico de una miopatía por hipotiroidismo. Si se hace por alguna duda o por algunos síntomas o clínica
que nos hagan tomar una biopsia, pues veríamos esa atrofia de fibras de tipo 1 con hipertrofia de tipo atrofia de tipo 2 de fibras de tipo 2 con hipertrofia de tipo 1. Algunas inclusiones mitocondriales y acumulación de glucógeno, vacuolas autofágicas y necrosis focal leve. En el hipertiroidismo también se va a ver la miopatía, sobre todo en este caso es una miopatía asociada a la tirotoxicidad por infiltración grasa y atrofia de las fibras y pérdida de estrías. Es poco frecuente, es menos frecuente que la asociada a hipotiroidismo, se presenta mayormente en mujeres que en hombres, con un pico en los 36 años. Por lo general afecta al 63% músculos proximales y distales en un 46%. Aquí va a haber un desacople y una atrofia por aumento de actividad lisosómica secundario a la tirotoxicidad, producida por el exceso de las hormonas tiroideas séricas. Va a haber una disminución de la excitabilidad de la membrana, disminución del índice de relajación y una alteración de los potenciales de acción sodio-potasio, sobre todo cuando cursan con hipocalcemia. Cuando cursan con hipocalemia. Aquí, igual que la previa, el diagnóstico es una sospecha clínica por datos que sugieran la enfermedad tiroidea, que no tiene que ver con la miopatía, y la búsqueda intencional de las enzimas de las hormonas tiroideas, en donde vamos a encontrar alteración a este nivel. Vamos a identificar el hipertiroidismo. No se necesita tampoco biopsia. Si la tomamos, vamos a ver atrofia de las fibras con pérdida de las estrías, y vamos a ver vacuolas e infiltración grasa. Aquí por lo general vamos a ver elevación de las enzimas musculares como en el hipotiroidismo, a menos que sea muy severa la tirotoxicosis, y pues igual también el tratamiento va a ser el tratamiento enfocado al hipertiroidismo, y si se hace una ablación de la tiroides, pues se iniciaría el reemplazo hormonal para evitar el hipotiroidismo. Y en estos casos, pues también con esto veríamos nosotros una mejoría de la sintomatología. Algunas otras enfermedades metabólicas con afección muscular serían como por ejemplo el síndrome de Cushing, que está asociado sobre todo a un catabolismo acelerado, inhibición proteica por los esteroides, y en estos van a presentarse hasta un 50-90% de debilidad y atrofia. En estos casos no va a haber elevación de la CK y va a haber atrofia de las fibras de tipo 2 en la biopsia. El diagnóstico es en base al diagnóstico de síndrome de Cushing, descartando alguna otra probable explicación de la miopatía. La insuficiencia adrenal también va a generar debilidad generalizada en 100% de los pacientes. Esto va a estar libre de elevación de las enzimas musculares, va a tener fatigas y calambres por las alteraciones hidroelectrolíticas, y pues realmente no hay un estudio confirmatorio. Hay que tener la sospecha y descarte de algún otro problema miopático o la mejoría con el tratamiento dirigido a la insuficiencia adrenal. La sustitución con esteroides debe de mejorar la sintomatología. La fisiopatología de esto no está tampoco bien establecida, y es una situación en general que no requiere de más abordaje, ya que inmediatamente con la restitución o con el tratamiento de la insuficiencia adrenal mejora la clínica. El hiperaldosteronismo también puede dar algunas alteraciones miopáticas, sobre todo por alteraciones hidroelectrolíticas como una rhabdomiólisis por hipocalemia o parálisis hipocalémicas. Y también algo raro, pero que se puede presentar, infartos musculares en pacientes diabéticos, que pueden presentar con dolor súbito en algún grupo muscular específico, causado por una afección micro y macrovascular. Es raro, pero se puede presentar. Cuando presenta dolor y debilidad en un área específica, con aumento de volumen, aumento de calor, proceso inflamatorio a nivel de un grupo muscular específico. Algunas enfermedades neuromusculares que vamos a ver. No vamos a ver todas, es nada más un abordaje práctico. Pues aquí vamos a ver, dentro de las enfermedades neuromusculares, vamos a tener que hacer una distinción entre problemas de lesiones de neurona motora superior, lesiones periféricas o de motora inferior, y también los problemas de placa neuromuscular. Dentro de las motoras superiores estarían los traumas, los eventos vasculares cerebrales, masas ocupativas, infecciones, enfermedades desmielinizantes, en donde nos darían algunos datos focales o focalizaciones, como lo hemos visto, de afección en algún punto específico del músculo, y aparte nos darían algunos otros síntomas neurológicos que tendríamos que investigar al momento de hacer la exploración neurológica.
igual las lesiones periféricas que puedan ser por tóxicos, diabetes, polineuropatías crónicas o polineuropatías agudas como Guillain-Barré, en donde también vamos a ver algunos datos de afección sensitiva, en donde nos estarían orientando ya a un problema neurológico o problemas de la placa neuromuscular, en donde la miastenia gravis toma un poco. El síndrome motora superior, el síndrome piramidal, en donde vamos a encontrar atrofia muscular moderada, vamos a tener tono muscular con hipertonía. Va a haber, no, en este caso no hay fasciculaciones en los músculos, vamos a tener reflejos, por ejemplo, signo de Babinski positivo, y vamos a tener unos reflejos osteotendinosos aumentados. La afección es por lo general de grupos musculares amplios, es por ejemplo el caso de un evento vascular cerebral en donde vamos a ver una hemiplegia. Síndrome monotora neurona inferior, en donde vamos a ver atrofia muscular marcada, vamos a ver hipotónicos los músculos con fasciculaciones, los reflejos, por ejemplo, podríamos tener un reflejo cutáneo plantar flexor, reflejos, es decir, no Babinski, pues, reflejos osteotendinosos disminuidos y una distribución restringida o difusa al área del nervio afectado. En cuanto a los problemas de placa motora, sobre todo la miastenia gravis, esta es una enfermedad neuromuscular autoinmune. Está causado por anticuerpos dirigidos contra la membrana postsináptica y va a generar debilidad de músculos esqueléticos. Por lo general es una debilidad generalizada, aunque tiene cierta predisposición sobre todo para los músculos oculares o faciales. Por lo general afecta más a los músculos proximales que a los distales, aunque también se puede presentar de manera distal. Y como les digo, tiene mayor involucro en músculos oculares. Por lo general tiene un patrón simétrico, sobre todo cuando es generalizada, y puede tener un patrón asimétrico cuando tiene una presentación ocular. Aquí vemos una imagen en donde se representa la fisiopatología, la placa motora en donde se ve la liberación de acetilcolina de los nervios o de la placa neuromotora, donde se ve la liberación por medio de la entrada de calcio de las vesículas, liberación de acetilcolina y acción sobre sus receptores de acetilcolina. Pues aquí vemos cómo hay una disminución de los receptores secundarios a los anticuerpos antirreceptores de acetilcolina, que van a disminuir estos receptores y van a disminuir esa afinidad de los receptores disminución de la capacidad de la acetilcolina para anclarse sus receptores. Aquí vamos a ver que la debilidad se incrementa sobre todo con el ejercicio y uso repetitivo de los músculos. Vamos a hablar de esto como una fatiga. Esto va a variar a lo largo del día dependiendo de la actividad física y por lo general en la mañana, cuando no hay actividad física, la fuerza es prácticamente normal. Los músculos oculares, faciales y vulvares son los más frecuentemente afectados, en donde vamos a ver una ptosis palpebral. Esta tiene una incidencia de 0.5 casos por 100.000 habitantes, prevalencia de 5 a 12 por cada 100.000. Esta afecta a individuos de todas las edades, tiene un primer pico en mujeres, sobre todo en mujeres antes de los 40, y un segundo pico en hombres después de los 50. La clasificación de la miastenia gravis según sus anticuerpos se puede presentar dependiendo del tipo de anticuerpo específico que tiene contra los receptores, los anticuerpos contra receptores de acetilcolina, los anti-MuSK en los pacientes más jóvenes, lo que va a dar una presentación más refractaria con afección vulvar y por lo tanto respiratoria que lleva a los pacientes a la muerte. Aquí los antirreceptor de acetilcolina son los más comunes, están en un 50% en la ocular y 85% en la generalizada. Y hasta 15% van a ser seronegativos a antirreceptor de acetilcolina, de los cuales van a ser positivos para los anti-MuSK en un 40% y a los LRP4 en un 18%. El diagnóstico va a ser por medio del interrogatorio de exploración física orientada, en donde vamos a ver una afección, como ya les había comentado. Hay que identificar y objetivizar la debilidad de los músculos, sobre todo al nivel ocular y facial. Esto sin datos que nos sugieran algún problema neurológico de algún otro tipo, es decir, sin problemas sensitivos. Vamos a ver ptosis palpebral, puede haber disfagia por afección también a nivel de los músculos de la deglución, debilidad de los maceteros, una voz nasal,
caída de la cabeza hacia adelante, también por debilidad de los músculos del cuello, desaparición de los pliegues actuales de la cara y una mímica pobre. Van a tener también problemas cuando se presenta de manera más generalizada, dificultad para peinarse, dificultad para sostener los brazos por encima de los hombros, debilidad de la cintura pélvica, no va a haber alteraciones neurológicas como reflexia o atrofia. Estos pacientes pueden tener caídas frecuentes por la debilidad a este nivel, y en algunos casos puede llegar a tener afección de los músculos respiratorios, que van a llegar a tener cuadros graves de disnea e incluso algunos casos de necesidad de ventilación. El diagnóstico es por medio de la presencia de los anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, ese sería el estándar de oro. Si son negativos, pudieran buscarse los anti-MuSK. Algunas pruebas neurofisiológicas se pueden utilizar, como la prueba de estimulación repetitiva, que es la prueba inicial, y la electromiografía de fibra simple, sobre todo cuando hay sospecha ocular. La TAC y la resonancia son de utilidad en todos los pacientes, sobre todo para excluir un timoma que pudiera ser también la causa del problema. Y algunos complementarios en la exploración física que pueden ser a nivel más clínico, podría ser la prueba de bolsa de hielo o la prueba de Dorfonio, que ya no se utiliza. De hecho, me parece que ya ni siquiera se consigue. No estoy seguro, pero creo que ya no se consigue. Y si no, pues la prueba de bolsa de hielo. El tratamiento en primera línea pues son la periostimina y neostigmina. Esteroides también se pueden utilizar, la prednisona a dosis moderada. Y inmunosupresores como parte del tratamiento se pueden añadir. La acetoprina es la de primera línea, se pueden utilizar también como segunda línea micofenolatos, ciclosporina, tacrolimus, y en pacientes refractarios, ritu. En una crisis miasténica es una progresión rápida de la afección muscular, sobre todo con afección de músculos respiratorios. Aquí se recomienda la plasmaféresis o la inmunoglobulina. También glucocorticoides a manera de pulsos o prednisona a dosis altas. Y a manera curativa se puede utilizar la timectomía en caso de que se identifique. Tenemos también las generadas por infecciones y por medicamentos ambientales, entre las cuales pues bueno, va a haber varios mecanismos de acción. Estas son miopatías causadas por medicamentos. Las causas por medicamentos pueden generarse por miotoxicidad directa o por un daño inmunológico secundario del propio fármaco. Aquí estas se pueden presentar de manera aguda, subaguda o crónica, dependiendo del tipo de fármaco o el tipo de droga que se utilice. Y su tipo o su etiología va a ser muy variada dependiendo del tipo de sustancia. Por lo general, este tipo de miopatía se van a presentar como mialgias que se van a presentar con cierto grado de debilidad, o en algunas situaciones miopatías crónicas con debilidad severa y rhabdomiólisis con lesión renal aguda. Algunas causas o las principales causas de este tipo o etiologías por drogas está la miotoxicidad directa, las inflamatorias inducidas por causas inmunológicas y el daño muscular indirecto. La miotoxicidad directa se podría ver en pacientes, por ejemplo, con por alcohol, cocaína, glucocorticoides, hipolipemiantes, antimaláricos, colchicina y pseudobudina, en donde hay un efecto tóxico sobre el músculo por los metabolitos o por los productos de las sustancias por sí mismas. Las inflamatorias inducidas por causas inmunológicas, en donde va a haber una inducción inmunológica de daño muscular secundario a los medicamentos o las drogas. En este caso, algunos de los más importantes, pues, por ejemplo, las estatinas. Se ha visto también en los anti-TNF, en la D-penicillamina, que ya prácticamente no se utiliza, e incluso en algunos anti-TLA4. También hay algunas otras que sería por daño muscular indirecto, en el caso, por ejemplo, de los diuréticos por alteraciones hidroelectrolíticas, en el alcohol en estados hipercinéticos, la fenotacina por estados distónicos, la cocaína por la hipertermia o síndromes neurolépticos malignos. Empezando por alcohol, es una miopatía aguda que por lo general se presenta en pacientes con alcoholismo ya crónico. Es un episodio agudo de miopatía. Se presenta sobre todo en pacientes con ayunos prolongados. Esto es por un efecto de los metabolismos propios del alcohol sobre el metabolismo muscular, afectando la permeabilidad de la membrana, de la transmembrana del agua y los iones, generando problemas de transmembrana. Esto por lo general se va a presentar de manera generalizada, sobre todo en extremidades inferiores. Y hay una forma crónica en donde va a haber ya una alteración muscular
crónica, donde se va a presentar como un inicio gradual y difuso, se va a presentar sobre todo de manera proximal. Esto puede tardar de semanas a meses y por lo general está caracterizado por una atrofia muscular distal y por acúmulo de lípidos, sobre todo en las fibras tipo 2. Va a haber una elevación discreta de las enzimas musculares sin ser a niveles severos. Por lo general no van a tener lesión renal por esta situación y por lo general van a estar relacionados también con algunas otras secuelas crónicas del alcohol. Es dosis dependiente, obviamente esto ya estamos hablando de pacientes con consumo constante crónico de alcohol. Aquí vemos por ejemplo un caso donde se puede ver la atrofia de músculos deltoides y en este otro atrofia de músculos romboides. También tenemos las miopatías por glucocorticoides, en la que va a haber un aumento catabólico en el músculo por los esteroides, va a haber un aumento de la apoptosis de los miocitos y va a suprimir la AKT1 y va a haber un aumento de la victin ligasa para aumentar la degradación proteica. Esto va a disminuir la diferenciación celular muscular y va a generar esta atrofia de las fibras musculares. Aquí se va a presentar de manera gradual, por lo general es subaguda después de algunas semanas a meses de haber iniciado los esteroides. Va a afectar sobre todo músculos de la cintura pélvica y escapular, va a ser una afección muscular proximal con debilidad y atrofia. Es inusual la dosis de menos de 10 miligramos por kilo de equivalencia de prednisona y por lo general ya se puede presentar de manera más marcada cuando hay dosis de 40 a 60 miligramos día de prednisona equivalente. Se puede presentar tanto vía oral o vía intravenosa, no hay diferencia y se presenta sobre todo con corticoides fluorados. Aquí no vamos a ver por lo general aumento de las enzimas musculares y la electromiografía va a ser normal, pero si tomamos una biopsia podemos encontrar una atrofia de fibras 2B. Sin embargo, no es necesaria y no se indica la biopsia para hacer el diagnóstico de una miopatía por glucocorticoides. Aquí una de las claves también para el diagnóstico sería la mejoría al cabo de 3 a 4 semanas después de haber reducido o suspendido la dosis de esteroides o cambiarlos por algún no fluorado. También los antipalúdicos que se pueden presentar desde 1 hasta 10 años después de haberse iniciado, no son dependientes de la dosis. Se presentan hasta un 18% de los que reciben antipalúdicos y por lo general es una miopatía por acúmulo de lisosomas. Afecta sobre todo extremidades inferiores y músculos proximales y después puede afectar a la porción superior. Por lo general cuando se presenta esta ya coexiste con algún otro problema como neuropatías, cardiomiopatía y por lo general no hay dolor. Estos van a generar una elevación más marcada de HL que de las enzimas musculares que la CPK. Va a haber una electromiografía donde podemos identificar también una neuromiopatía por la coexistencia de los dos problemas. Y en la microscopía óptica vamos a ver vacuolas con corpus mieloides y estructuras laminares y la atrofia de las fibras de tipo 2. Este puede tener un curso variable, por lo general va a tener una progresión adecuada con la disminución de la dosis o la suspensión y puede mejorar esto al cabo de meses o semanas. Aquí podemos ver una imagen de la tinción, donde podemos ver estas imágenes de las vacuolas y los cuerpos mieloides, que serían estos que están marcados aquí. La colchicina también va a generar una neuropatía vacuolar con disoluciones membranosas, interferencia con función microtubular y por disminución del transporte axonal. Esto por lo general se presenta con dosis de 0.5 miligramos días, se puede presentar meses, años después de iniciar el tratamiento y empeora con ciclosporina o el uso de glucocorticoides o enfermedad renal crónica. También es de preferencia por proximal y más en inferior que superiores. Y la CPK se puede aumentar hasta 10 a 20 veces el límite superior. La cocaína también se presenta en un 5% de los consumidores y va a generarse por una actividad simpático-mimética, una vasoconstricción y infartos musculares, inhibición de la recaptación de catecolaminas. Esto que va a tener una necrosis muscular, por lo general se va a presentar como mialgias severas y con elevaciones importantes de las enzimas musculares. También se puede presentar como parte de un proceso indirecto por la hipertermia. En cuanto a las estatinas, esta se puede presentar como una miopatía necrotizante inmunomediada hasta un 0.1% de los pacientes. Está mediada por anticuerpos anti-HGM coenzima A reductasa
Esto va a generar depresión de intermediarios metabólicos como la coenzima Q10 y va a generar estrés en el retículo endoplásmico con expresión del complejo mayor de compatibilidad tipo 1. Esto se aumenta esta susceptibilidad con el uso de gemfibracilo, ciclosporina, eritromicina e hidroconazol. Y las mialgias se van a presentar en un 2 a 11% de los pacientes y por lo general hace una debilidad proximal con rhabdomiólisis en un 0.1% de los pacientes. La CPK se puede elevar de forma importante, hasta más de 10 veces a 20 veces el valor normal. Veríamos en la biopsia que no es necesaria, pero podemos ver una miopatía necrotizante con fibras necróticas en parches infiltrados en macrofagocíticos y una resonancia con inflamación de la fase tejido subcutáneo. Es importante recalcar que es más frecuente, o más bien es menos frecuente la miopatía por estatinas con la pravastatina que con algunas otras como la atorvastatina, la simvastatina, etc. Por lo general la pravastatina se ha visto que es la que tiene menor incidencia de miopatía por estatinas. Dentro de las miopatías infecciosas tenemos múltiples etiologías, puede ser por bacterias como estafilococos, clostridios, Borrelia campylobacter. Dentro de los virus están los Coxsackie virus, los virus eco, influenza, hepatitis B, VIH y los linfotróficos. Los parasitarios como Toxoplasma, Trypanosoma, Trichinosis, Microsporidium y algunos hongos como Candida y Cryptococo. En estas, por ejemplo, las virales, principalmente por influenza tipo A y B y los enterovirus, donde va a haber una invasión directa a las células musculares y va a haber una producción de citocinas miotóxicas por un proceso inmunológico mediado inmunológicamente a nivel de los propios miocitos. Este va a ser un efecto citotóxico directo de los virus sobre las fibras musculares. Estas se van a caracterizar por mialgias en 24 al 48% después de la infección inicial e incluso se puede presentar incluso en la postinfección. Puede presentarse con dolor intenso al palpar los gastrocnemios, con mucho dolor en los pies en flexión plantar, y se puede presentar tono y sensibilidad conservados en estos casos con debilidad de las extremidades inferiores. Aquí podemos ver rhabdomiólisis. Sobre todo hay que sospechar la rhabdomiólisis cuando tenemos mialgias generalizadas. La piomiositis infecciosa o la piomiositis, infección purulenta del músculo. Esta se presenta como una infección purulenta del músculo esquelético. Es una infección que se genera por diseminación hematógena. Por lo general es una infección que se presenta más en los trópicos, sobre todo en niños de 2 a 5 años y en adultos en un pico de 20 o 45 años. Los factores predisponentes son traumas, hasta un 25-50%, inmunodeficiencia, drogas intravenosas, malnutrición o infecciones. La etiopatogenia por lo general se debe a Staph aureus en el 90% de los casos de las piomiositis, y en algunos otros casos streptococos, neumococo, bacilos entéricos gram negativos o E. coli de la variante 731. Esta tiene 3 etapas. La primera etapa es durante los primeros 10 días. Va a generalmente caracterizarse por mialgias, edema y fiebre, leucocitosis leve e induración muscular. En este caso no va a haber pus todavía en el sitio afectado. La etapa 2 es los 10 a 21 días. Se puede presentar ya con fiebre, sensibilidad muscular y edema, y aquí ya va a haber la formación de abscesos con contenido purulento. Y la etapa 3, que es ya una presentación de bacteriemia, una presentación de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica con toxicidad sistémica. También están las miositis parasitarias. Hay muchas causas, como por ejemplo trichinela, la triquinosis o la cisticercosis por la Taenia solium, aunque hay muchos otros posibles causales como Pneumocystis jirovecii, entamoeba histolítica, equinococos, microsporidia, plasmodios, etcétera, etcétera. Aquí un ejemplo, por ejemplo, el de la tenia, en este caso son por lo general las miositis parasitarias son por por la infección del parásito en el tejido muscular, por destrucción directa del parásito en el tejido muscular. Va a ser por ejemplo, en la causa de en las tenias, aquí se puede ver la imagen histológica donde hay una invasión muscular con destrucción del tejido muscular por parte del parásito. Aquí la miositis se va a presentar con mialgias difusas de predominio en extremidades inferiores,
y por medio de imagen, sobre todo por ejemplo un TAC, una resonancia, pudiéramos ver los quistes con el Scolex. En las heces pudiéramos identificar huevos con tenias, y el diagnóstico también se puede hacer por medio de biopsia muscular si hay dudas, en donde podemos encontrar el parásito intramuscular. El tratamiento va a ser dirigido a cada uno de los tipos de parásitos que estén invadiendo. En este caso pues sería con Praziquantel, pero dependiendo del tipo de parásito pues el tratamiento sería distinto. Y pues vamos a ver ahora las autoinmunes. Estas pues realmente no voy a ahondar mucho, ya que vamos a ahondar más en las clases posteriores. En este caso pues estamos hablando de miopatías inflamatorias idiopáticas. Sería por ejemplo la pielonefritis, la dermatomiositis, las variantes juveniles asociadas a enfermedades del tejido conectivo, miopatías por cuerpos de inclusión, dermatomiositis amiopática y síndromes antisintetasa. Aquí pues bueno, tendríamos por ejemplo la dermatomiositis, donde veríamos o en la mayoría de estas vamos a ver una debilidad del predominio proximal subagudo, con una elevación bastante significativa de las enzimas hepáticas y con un patrón electromiográfico miopático característico de esta. Una resonancia magnética donde vamos a ver edema e inflamación, y una histología donde vamos a encontrar inflamación perivascular, septos interfasciculares y perifasciculares, con necrosis y fagocitosis en los septos o microinfartos. La polimiositis se va a presentar también con algunas manifestaciones extramusculares, sobre todo artritis en un 20-70% de los pacientes, neumonía intersticial difusa en un 70%, sobre todo relacionado con antisintetasa, dismotilidad esofágica en un 10-30% de los pacientes, y con alteraciones en la conducción como miocarditis y arritmias o bloqueos de la conducción cardíaca. Cuando está relacionado con anticuerpos antisintetasa como anti-Jo1, los anti-PL12, anti-PL7, EJ, KS, podríamos ver la manifestación de un síndrome antisintetasa con artritis, la miositis, una neumonía por lo general intersticial difusa, por lo general una neumonía organizada, manos de mecánico y fenómeno Raynaud. En cuanto a la miopatía necrotizante, se genera por anticuerpos específicos de miositis como los anti-SRP y los anti-HM-GSR, que son los que están asociados sobre todo al uso de las estatinas y que pueden generar este tipo de miopatía necrotizante. Se pueden presentar hasta negativos en un 30-40% de los pacientes, y es de un curso agudo de 10 semanas de inicio de la miopatía. La miositis por cuerpos de inclusión, que es una miopatía inflamatoria que se presenta por lo general después de los 50 años, con una prevalencia de 5.1 a 3.7 casos por 1.000.000 de personas. Es de inicio insidioso con una progresión al curso de años, por lo general asimétrica, pues tiene una predilección por proximal, pero también se puede presentar de manera distal, y va a generar una atrofia muscular también. Cuando tiene afección temprana, va a tener afección de los músculos proximales y distales de forma asimétrica, puede tener afección de los flexores de manos y extensores de los pies, músculos faciales y disfagia hasta un 50% de los pacientes. En la afección tardía va a tener sobre todo atrofia de antebrazos y cuádriceps. Aquí vemos algunos de los patrones de clínica de algunas de las miopatías inflamatorias, como dermatomiositis, polimiositis y miositis autoinmune necrotizante, y la de cuerpos de inclusión. No vamos a ahondar mucho en esto porque las vamos a ver más adelante en el siguiente tema. Y como conclusiones, pues bueno, el abordaje de las miopatías es algo complejo, está lleno de diagnósticos diferenciales, por lo que es muy importante reconocer las diferentes características clínicas que nos puedan ayudar a orientar nuestros diagnósticos, sobre todo cuando hay síntomas o clínicas que no compiten con algún otro tipo de miopatía y que nos pueden ayudar a diferenciar una de otra. Se debe hacer un análisis bien estructurado de ellas para poder hacer el diagnóstico adecuado, y los abordajes de estas deben hacerse con una adecuada exploración física y descartar las probables etiologías de manera clínica, de manera inicial. Esto es indispensable para poder nosotros complementar con laboratorios bien dirigidos y poder hacer una búsqueda intencionada de las probables etiologías, y no andar buscando cosas que pues no tengan nada que ver. Para esto es muy importante la historia clínica, donde veamos los antecedentes de medicamentos o alguna otra cosa que nos pudiera orientar al diagnóstico.